Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro video tutorial. Mi nombre es Mariluz y en este video les voy a compartir un vestido tejido a técnica de 2 agujas. Los materiales que voy a necesitar son 120 a 130 gramos de estambre de 2 hileras. Aguja que voy a necesitar son aguja circular de 40 centímetros y para parte faldita vamos a necesitar de 80 centímetros. Número de aguja es 2,5. Vean, amigas y amigos, ahí está este vestido. Queda muy bonito con estas hojas. Estas hojas estamos aplicando en diversas prendas, en blusas, en top, en chompas, en vincha y también en vestido, en parte en cuello, y también ahora mismo estamos aplicando en parte faldita. Todo eso ya pueden encontrar en mi canal de YouTube. Vean, queda muy bonito con estas hojas. Es un vestidito para 5, 6, 7 meses. Vean, está empezado de cuellito. Bien, amigas y amigos, entonces ahí les dejo el paso a paso. Espero pues puedan animarse a tejer este vestido, que está tejido pues muy fácil, todo en punto derecho. Y para complementar también estoy tejiendo una vincha para que salga en conjunto. Ya, esta vincha ya va a tener su paso a paso, pero en otro video. Para empezar vamos a montar los 60 puntos. Ahí está, esa cantidad me he separado a un lado y este lado es donde viene del estambre. Y empezamos con el nudo de inicio. Y vamos a montar 60 puntos. Así, de esa manera vamos a montar hasta tener 60 puntos. Bien, hasta tener 60 puntos, y una vez tenido los 60 puntos se teje el punto elástico. Se teje el punto elástico, ¿no? Un punto por derecho, uno revés, así, uno derecho, uno revés, así hasta tener los 18 vueltas. Yo di 18 vueltas. Ahora voy a doblar esto por dentro y voy a unir punto por punto. Vean, por este lado voy a unir. Ya, voy a empezar por este punto derecho. Al unir de este lado se va a reflejar en punto derecho, pero si es que vemos por este lado se refleja en punto revés. Así lo doblamos y vamos a unir punto por punto. Este punto revés es eso, mira, vean, este es el punto, y baja de acá y aquí nos toca unir. Listo. Ahora este punto revés en este lado se va a reflejar en punto derecho, que vendría a ser esto de aquí. El punto por punto. Hacerle uno. Ahora en este punto derecho por este lado se va a reflejar en punto revés, así. Punto por punto voy a unir hasta terminar así. Este punto revés en este lado se refleja en punto derecho, vean, punto derecho.
punto de revés se va a reflejar. Punto derecho en derecho. A ver, sigo avanzando. Acá me toca punto derecho que se va a reflejar en este lado en punto revés. En punto revés, aquí en este punto revés se va a reflejar en este derecho. Este punto derecho en este lado se va a reflejar en punto revés. Así punto por punto voy a unir hasta finalizar. Todos los puntos no voy a unir. Vean, y nos va quedando así de esta manera. Bien, amigas y amigos, terminamos de unir los puntos y luego dimos una vuelta o una hilera más así, sin dividirlos. Ahora vamos a dividir los puntos, la espalda 20 puntos, la delante también 20 puntos y los hombros 8 puntos, ambos lados, y un punto en cada hombro para los aumentos. Bien, yo voy a empezar, por ejemplo, para los aumentos. Voy a poner mi marcador y un punto que vendría a ser el aumento. Algo así, yo voy a separar para saber. Un punto del centro va a ser el punto de aumento. Ambos costaditos va a tener de la manga. Ya desde aquí voy a contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí en este punto voy a poner un marcador. Bien, aquí yo puse un marcador. Ya un punto va a ser el punto de aumento. Ya, y luego voy a tejer 20 puntos y luego lo voy a dividir tal y como dividí aquí. Bien, amigos, aquí está, por ejemplo, ya está con sus marcadores. Ahora ya estoy aquí. Ya aquí en este punto lo que voy a aumentar es así, de esta manera. Vean, solo les voy a enseñar una sola vez. Aquí, justo donde está aquí, lo aumentan un punto por derecho, así de esta manera. Y luego este punto no lo sueltan, sino lo tejen ahí mismo. Vean. Ahora, para este lado, para el lado manga, también del mismo arito, vamos a sacar y aumentar. Y vean, deicito, ya hemos aumentado ambos de este lado y este lado. Y eso sería el aumento. Una vuelta vamos a tejer con aumentos y otra vuelta sin aumentos. Listo, así nada más que se aumenta eso. Ya, esta más les voy a enseñar. Ya vean aquí, justo aquí ustedes van a introducir su aguja y aumentan por ese lado, aumentan así de esta manera y un punto lo tejen. Ahora del mismo lugar por este lado lo aumentamos y listo. Vean, ahí está aumentado y vamos a tejer normal, así nada más que vamos a avanzar. Amigas y amigos, completamos. Ahora en esta vuelta, amigas y amigos, vamos a tejer el aumento. Vean, así una vuelta haciendo aumentos y otra vuelta sin aumentos, así simplemente tejemos los aumentos. Vean, amigas y amigos, así vamos a avanzar este vestido. Bien, amigas y amigos, ya hemos terminado. Ahora vamos a dividir. Ya en total la espalda nos quedará 39 puntos y también el parte delante 39 puntos y las mangas me quedan 30 puntos justo. Y vean, yo di 10 aumentos, como pueden contar así. Vean, todo estos son los aumentos acá, mira, vean los 4 esquinas. Ahora voy a dividir así de esta manera. Vean, así yo lo suelto y esto ya vamos a
esperar. O también ya podemos tejer el punto elástico, o si no también podemos tejer con manga y completo. Yo lo voy a poner en espera. Voy a tejer el cuerpo. Voy a tejer solamente los 78 puntos. Bueno, mis amigas y amigos, voy a avanzar unos, este tamañito más o menos, unos 10 vueltas, ya depende. Y luego ya vamos a empezar con el vestidito. Bien, amigas y amigos, hemos tejido 18 hileras o 18 vueltas. Bien, ahora vean el tamañito. Vean el tamaño que tejí o el tamaño que tiene. Queda muy bonito. Ahora, a partir de aquí vamos a tejer ya la falda. Lo que yo voy a tejer es las hojitas, ¿no? Voy a tejer las hojitas. En total me va a salir, como tengo solamente 78 puntos, entonces las hojitas va a ser múltiplos de 3 puntos. Y también va a tener 3 puntos de separación. Entonces los 78 puntos son más que suficientes para 13 hojitas. Para tejer estas hojitas voy a necesitar un crochet. Ya, si es que saben, por ejemplo, otras hojitas, también podrían ponerlas, otras hojitas. Pero yo en cambio voy a tejer una hojita y va a ser 3 puntos de separación. Primero voy a tejer 3 puntos por el lado revés. 3 puntos. Ya, ahora tejo un derecho y luego en 3 puntos nos va a salir la hojita de 3 puntos. Ya tejí un punto derecho. Ahora en este punto voy a tejer 6 puntitos. Voy a montar del mismo lugar 6 puntos. Vean, a ver, esperen. Ya, ahora sí. Voy a montar de esta manera. Vean, de un solo punto. Vean, ya lo saqué así. Ahora una más voy a tejer. Y recién ahí lo voy a dejar. Ahora del mismo lugar voy a tejerlo de esa manera. Tengo 2. Ahora repito lo mismo. Y tejo. Y vean, así nos está saliendo. Vean. Así nada más que se teje o se monta los puntos para las hojitas. Listo, ya tengo los 6 puntos. Y voy a recoger la aguja. 6 puntitos. Ahora, una vez que tengo montado los 6 puntos, vamos a tejer un punto derecho. Ahora, punto de separación, 3. 3 puntos revés. ¿Ves? 3 puntos de separación y 3 puntos para la hojita. Primeramente voy a tejer en punto por lado derecho y voy a montar los puntos desde un punto. Montamos de la misma manera. Una vez montado lo sacamos el crochet y vamos a recoger los puntos. Vean, ahí está. Y luego un punto por el lado derecho. Y luego 3 puntos de separación de las hojas. 3 puntos. 3. Y luego tejemos un derecho y en este un punto vamos a montar los 6 puntos. Lo cual ya saben cómo montarlo. Van a montarlo así, contando siempre. Del mismo punto montamos 6. Y así vamos a salir esta primera vuelta, empezando ya con la faldita. Listo, ya son 6 y lo recogemos a la aguja.
Y luego acá al siguiente vamos a tejer un punto por el lado derecho y 3 puntos de separación, y así de esa manera vamos a salir esta primera vuelta. Bien, amigas y amigos, completamos. Ahora en esta vuelta vamos a tejer pues tal y como se nos presenten los puntos, ya, es decir, este 3 puntos ya lo tejí. Entonces este primer punto voy a tejer por lado derecho. Bien, este es lo que hemos aumentado los 5 puntos. En lado cara vamos a tejer por el lado revés, punto revés, vamos a tejer los 5 puntos que montamos de un solo punto, se teje por el lado revés. No, los 5 puntos, no, los 6 puntos, perdón. Ya, ahora un punto derecho lo tejemos por lado derecho, y este 3 puntos de separación lo tejemos tal cual, así en revés, y un punto por el lado derecho, y los aumentos por revés. Así vamos a completar esta vuelta número 2. Bien, completamos. Ahora en esta vuelta ya vamos a aumentar y disminuir. Este punto voy a tejer por el lado revés. Vean, aquí están los 3 puntos de separación. Ahora un punto vamos a disminuir por este lado. Con este punto derecho que tengo, estos los puntos que hemos montado, este punto derecho, y con este punto revés o puntos de separación vamos a disminuir un punto. A ver. Listo, así de esta manera. Ahora solamente me quedan 2. Cuando regresemos en otro lado ya vamos a disminuir, solamente nos va a quedar un punto de separación de las hojas. Ahora, una vez disminuido, lo que voy a tejer es el aumento por aquí. Vean, aumento y paso el hilo a este lado, y aquí están los 6 puntos que hemos montado. Ahora empiezo a disminuir ese punto revés que hemos montado, disminución, listo, y solamente nos va a quedar 5 puntos revés, los 5 nada más. Ahí está, vean, solamente me quedan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora en este lado lo mismo hago. Aquí voy a tejer por debajo de esta rayita que ven, punto derecho, que vendría a ser el aumento. Bien, entonces ahora este punto derecho que hemos tejido vamos a disminuir. Primeramente voy a posicionar este punto, vean, así, y recién empiezo a disminuir. Disminución y un punto revés, y de este lado también voy a disminuir. Esta es la siguiente hoja y aquí está la otra hoja, entonces voy a disminuir, listo, y como verán solamente nos queda un punto de separación. De los 3 puntos de separación que había, ambos de las hojas se han comido, podríamos decir, ya. Ahora aumento aquí por el derecho, vean, mira donde la rayita viene, ahí voy a aumentar así, aumento y paso mi hilera a este lado, y aquí empiezo a disminuir también este 2 puntos, vean, agarro y vamos a disminuir, y en estos aumentos nos va a quedar solamente 5 revés, 5 puntos revés. Vean, solamente nos queda 5.
Ahora repito lo mismo aquí, aumento, por esta rayita también aumento por derecho, y aquí de lo mismo hago, voy a posicionar mi punto así de esta manera y recién voy a disminuir, disminución, y este punto, solamente un puntito voy a tejer por el lado revés, y este punto vamos a disminuir. Vean, de los 3 que habían, solamente nos quedan un hito, un punto de separación de las hojitas. Ahora lo mismo hago aquí, paso a este lado, aquí vamos a rematar puntos, vean, y solamente nos va a quedar 5. De los 6 puntos que hemos montado, queda 5, así. En cada vuelta o intercalado de la vuelta, por ejemplo, en esta vuelta estamos disminuyendo, en otra vuelta ya no vamos a disminuir, sino vamos a tejer tal y como se nos presenten los puntos, una vuelta. Vean, ya lo aumenté, y aquí disminución. Así voy a completar esta vuelta, que vendría a ser la vuelta 3, disminución. Bien, amigas y amigos, he avanzado hasta vuelta 8. Y por ejemplo, un punto que teníamos, he avanzado o he mantenido en ese mismo lugar, no he aumentado ni un punto. Vean, ahí está. Un punto es de separación de las hojitas, el punto revés. Y como pueden darse cuenta, ya tenemos 4 derechos. Mira, 1, 2, 3, 4 derechos. Aquí en punto revés ya solamente tenemos 3. Esos puntos que hemos montado, aquí 6 puntos, solamente en esta vuelta nos queda pues 3. Vean, ahí está el avance. Hemos avanzado también así, aumentando aquí en puntos derechos. Ahora empezamos ya con los aumentos, porque vamos a tejer solamente 4 derechos nada más. Vean, aquí ya voy a empezar con los aumentos. Ya empezamos aquí, aumento, y un punto, amigas, voy a tejer por derecho, aumento. Ya, mira, amigas, ya ustedes dónde se van a dar cuenta, ya aquí ya tenemos 4 derechos, amigas, amigos, 4 derechos. De eso ya se van a guiar ambos costaditos, ya tenemos 4. Ya 4 puntos derechos vamos a mantener hasta terminar estos puntos revés en solamente un solo punto. Ya, ahora tenemos 4, ¿verdad? Entonces aquí también vamos a seguir aumentando. Ya, voy a posicionar 2 puntos así de esta manera para poder disminuir. Vamos a disminuir 2 puntos. Disminución. Ahora tejemos por derecho, un punto también tejemos por derecho. Ahora tenemos 3 derechos, y vean aquí vamos a aumentar, y con eso se va completando 4 derechos. Y aquí seguimos con la disminución, y como pueden ver aquí tenemos 2 puntos por revés todavía. Ahora seguimos aumentando aquí por derecho, así siempre aumentamos aquí por derecho, y tejemos por derecho, a ver, esperen, ahí está, vamos a sacar porque ya tejemos por derecho, punto por derecho. Aquí ya tengo 3 derechos. Aquí 2 puntos por derecho vamos a disminuir, disminución, y verán nos queda todavía 4, y aquí aumentamos por derecho, aumento, y seguimos con la técnica de disminución. Siempre voy a posicionar mi punto de esta manera y tejo
o disminución, 2 en 1, y sigo avanzando y tengo solamente 3 revés y sigo aumentando aquí, aumento por derecho y paso a este lado la hilera para poder disminuir este punto y nos queda solamente 2 puntos revés y aquí sigo aumentando. Nada más que así vamos a completar esta vuelta. Aquí disminución. Bien, amigas y amigos, voy a completar de esa manera. Aumento, dejo por derecho, aumento y aquí posiciono los puntos para poder disminuir, para que las disminuciones queden derechitos. Y vean, amigas y amigos, así es el avance. Y por este lado también se forma una pequeña hojita. Bien, amigas y amigos, completamos esta vuelta. Ahora, en esta vuelta vamos a tejer pues tal y como se nos presente los puntos. Por ejemplo, tejemos los aumentos. Todos los aumentos voy a tejer por derecho, derecho, derecho. Aquí, por ejemplo, estábamos disminuyendo las hojas y sino que vamos a tejer tal y como se nos presente los puntos. Nada más. Aquí, por ejemplo, no vamos a aumentar porque vean, no hay para aumentar. Entonces, tenemos que tejer así una vuelta con aumentos y disminuciones y una vuelta sin aumentos ni disminuciones, es decir, tal y como se les presente los puntos, así tal y como ahorita lo estoy tejiendo, así nada más que se teje una vuelta. Ya eso ya lo hemos tejido desde el inicio, ¿no ves? Siempre una vuelta con aumentos y disminuciones y una vuelta sin aumentos, tal y como se les presente los puntos. Bien, amigas y amigos, así voy a completar esta vuelta. Bien, amigas y amigos, completamos esa vuelta tal y como se nos presenten los puntos. Ahora en esta vuelta paso mi marcador, aumento y estos aumentos que teníamos voy a tejer por derecho todo y luego aumento y disminución a las hojas, disminución y tejo y también me quedan, como pueden ver, me quedan 3 puntos revés y si es que yo lo aumento aquí me quedarían 4 puntos revés. Y esto será la última vuelta que vamos a aumentar en este lugar que estoy aumentando. Vean, ya disminuimos por completo. Esto será el último aumento. ¿Ven? Ya, voy a completar así esta vuelta. Aquí, por ejemplo, vamos a disminuir. Así. Por este lado siempre van a disminuir para que las disminuciones les quede puro derechitos. Así, vean, así. Aquí aumento y aquí los aumentos que hemos realizado vamos a tejer por derecho, aumento y aquí disminución, a ver, disminución, a ver, disminución y como verán tenemos 3 revés y si es que aumentamos, no, perdón, 4 ya tendríamos 4 derechos y luego aquí vamos a disminuir todo y listo. Bien, amigas y amigos, así voy a completar esta vuelta. Bien, amigas y amigos, completamos y también tejimos esa vuelta tal y como se nos presente los puntos y vean los resultados hasta ese lugar. Vean las hojitas, quedan muy bonitas. Vean, en este lado también se ve lo mismo. Vean esta chiquita vestidita, muy bonita. Por dentro queda estas pequeñas hojitas. Ya, sigamos avanzando. Ya, ahora en esta vuelta estoy ya con los aumentos y disminuciones. Aumentamos, aumento y voy a tejer estos puntos por derecho, derecho, todos los puntos que hemos aumentado
tejemos por derecho, aumento y aquí disminución de la hoja. Ya, ahora sí, una vez que estemos en este lugar vamos a tejer derecho, derecho, un puntito, amigas y amigos, vamos a tejer por derecho y nos olvidamos en ese lugar los aumentos. Nos olvidamos de los aumentos, pero sí vamos a seguir disminuyendo en los costaditos de la hoja. Vean, así se está disminuyendo las hojas. Aquí aumentamos y todos los aumentos que hemos aumentado lo tejemos por derecho. Y aquí aumentamos y aquí disminución de la hoja. Disminución de la hoja. Ya lo que es lo que vendría a ser la pequeña hojita ya está completado. Entonces este punto, un punto de revés, lo vamos a tejer por derecho y nos olvidamos de los aumentos. Ahí está, aquí disminución. Bien, amigas y amigos, así vamos a completar hasta solamente tener un solo punto en la hojita. Mira cuántos puntos nos falta disminuir, 7 puntos. Todos esos 7 puntos vamos a disminuir, solamente a un solo punto nos debe quedar. Y ahí yo voy a regresar con todos ustedes para indicarles cómo vamos a avanzar también a partir de ahí. Listo, amigas, así fácil, nada más que aumentan, siempre no se olviden de aumentar en ese lugar. Una vuelta tejen los aumentos, otra vuelta aumentan, o sea, es decir, tal y como se les presente. Por ejemplo, en esta vuelta estoy pues aumentando y haciendo disminuciones. Así nada más que avanzamos. Bien, amigas y amigos, casi ya estamos completando por completo la hoja. Vean, ahí está la hojita. A ver, vamos a ver qué tal nos está quedando nuestro vestidito. Ahí está. Bien, ahora yo ya no voy ya no voy a aumentar, por ejemplo. Ya mira, estoy por ejemplo aquí. Solamente me falta para finalizar la hoja 2 puntos, ¿verdad? Entonces aquí debería aumentar. Ya no voy a aumentar, amigas y amigos, sino voy a disminuir por completo esta hojita así nada más. Una vez he finalizado la hoja, voy a tejer todos los puntos derechos. Vean, ahí está. La hoja está finalizado por completo. Vean. Y seguimos avanzando así, simplemente tejiendo los puntos derechos. Derecho, todo derecho. Sin aumento. No nos olvidemos de los aumentos. Vean, aquí tenemos 2 puntos. Ese 2 puntos vamos a disminuir por completo. La hoja ya está completa, mis amigas y amigos. Ya a partir de ahí ya no vamos a aumentar, sino vamos a tejer todo puntos derechos hasta finalizar el vestidito o la faldita. Bien, amigas y amigos, así nada más que yo voy a tejer todo sin aumentos. Vean, esta es bastante velluda. O sea, Billy, me refiero a Billy. No sé con qué nombre ustedes lo conocen cuando está así el vestido, yo les digo Billy. Bien, amigas y amigas, entonces yo voy a terminar el vestidito y luego regreso con ustedes para indicarles. Voy a avanzar así, puro puntos derechos.
Bien, amigas y amigos, terminamos la manguita, como pueden ver. La manguita la terminamos con crochet. También el parte abajo terminamos con crochet. Vean, el parte abajo también terminé con crochet, como pueden ver, y hicimos piquitos. Ya, los puntos en total nos han quedado desde la hoja, desde la hojita, son 182 puntos desde la hojita. Y todo eso ya hemos tejido pues los 182 puntos hasta finalizar la faldita. Bien, amigas y amigos, espero que les haya gustado este vestido para nuestras bebés.